y seguimos obteniendo 5.0 voltios. Este voltaje de referencia del sensor se elimina cuando se cierra la llave de encendido. Y a la hora de colocar la llave de encendido on nuevamente, la computadora le envía al sensor TPS una referencia de 5 voltios para que le indique sobre la abertura del plato del estrangulador. Bien, la referencia de la computadora al sensor se encuentra correcta. Pero ahora déjeme explicarle cómo el sensor TPS le informa a la computadora sobre los cambios de abertura del plato del acelerador. Primero, ya sabemos que al conector entran 5 voltios. Entonces, lo conectamos nuevamente al sensor y lo que debemos obtener son las siguientes lecturas. Cuando el plato del estrangulador se encuentra totalmente cerrado, los 5 voltios que entraron al sensor deberán regresar menos de 1 voltio o máximo 1 voltio a la computadora, indicando de que el sensor, el plato se encuentra cerrado. Cuando aceleramos totalmente y abrimos totalmente el plato del estrangulador, entonces el sensor le enviará a la computadora la mayor cantidad de voltaje de retorno. 5 son los que recibe el sensor y a la hora de abrir totalmente el plato del estrangulador, 5 serán los máximos que pueda recibir nuevamente la computadora. En resumen, por medio del voltaje, la computadora sabe qué posición tiene el plato del estrangulador. Veamos. Hacemos contacto a las terminales del probador o del voltímetro en las terminales del sensor. Tenemos 0 voltios. Colocando la llave de encendido on, necesitamos obtener la menor salida de voltaje del sensor a la computadora, haciendo un buen contacto en las terminales. Recuerde que las lecturas que el TPS debe de darnos son: con el plato del estrangulador totalmente cerrado y la llave de encendido on, debemos obtener no más de 1 voltio de retorno a la computadora. Para ello, hacemos contacto a las terminales del ómetro o del voltímetro en el conector del TPS. La señal de voltaje que está recibiendo la computadora está indicando que el plato del estrangulador se encuentra totalmente cerrado. A la hora de que aceleramos para aumentar de velocidad, necesitamos de un aumento en el flujo de la descarga del inyector. La computadora lo producirá a la hora de abrir el plato del estrangulador y de producirse un aumento en el voltímetro. El cambio del voltaje está significando que el plato del estrangulador está totalmente abierto y al cerrarlo totalmente disminuye el voltaje no máximo de 1 voltio. Por lo consiguiente, la computadora se comunica con el sensor TPS por medio de voltaje. La computadora envía 5 voltios al sensor y todo depende cuántos voltios retornen a la computadora, del sensor a la computadora, para que la computadora sepa qué posición tiene la abertura del plato del estrangulador. Si estos cambios no se obedecen a la hora de usted realizar la prueba, primero asegúrese de que haya un voltaje de referencia de la computadora al sensor. Y si esta referencia es correcta, entonces reemplace el sensor TPS. Vamos a dar a conocer un código o el código que el TPS graba a la computadora al encontrarse defectuoso. Para suponer que este se encuentra defectuoso,
Lo único que nosotros necesitamos hacer es desconectar el TPS, o sea, el sensor de la posición del plato del estrangulador. Al desconectarlo y al encender el motor, nosotros debemos esperar que el código del sensor TPS se grabe en la memoria de la computadora. Ahora procedemos a interrogar nuevamente la computadora para saber si ésta ya grabó el código de problema que corresponde al sensor TPS. Utilizando la llave de prueba o bien un clip en las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico A y B, colocando el interruptor de encendido ON, la luz de Check Engine nos dará a conocer los códigos iniciando por el número 12. Una vez, 10, 11, 12, dos veces, 10, 11, 12, tres veces, y luego el código de problema, 10, 20, 1, 2, 22, una vez, 10, 20, 1, 2, 22, dos veces, 10, 20, 21, 22, tres veces. Y sigue nuevamente con el código 12, 10, 11, 12. Y así seguirá por el tiempo que nosotros permanezcamos con la llave de encendido abierta, ON, o la llave de prueba o el clip en las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico. Esto significa entonces que el código 12 es el primero en aparecer y significa que la unidad computarizada está siendo interrogada, debido a que el motor a probar es General Motors. Pero el código 22 debemos de referirlo a una tabla de códigos que nos den a conocer cuál es el problema que la computadora ha registrado y grabado en la memoria. Utilizando una tabla de códigos correspondientes a General Motors, y el código 22 nos da a conocer problemas en el sensor TPS, o sea, Throttle Position Sensor. Es el que dice Open TPS Circuit, que significa circuito del sensor de la posición del estrangulador abierto, debido a encontrarse el conector del sensor TPS desconectado. Veamos. Al encontrarse desconectado el conector del sensor TPS, la memoria de la computadora se encuentra registrando el código 22, que significó en el manual de especificación de códigos que el sensor, el circuito del sensor Throttle Position Sensor se encuentra abierto, o sea, el sensor de la posición del plato del estrangulador abierto al encontrarse desconectado el conector. De esta forma, como hemos hecho este ejemplo, procedemos nuevamente a conectar el sensor TPS y de la misma forma como se están haciendo estos ejemplos, usted puede detectar los problemas en el automóvil Electronic Fuel Injection. Cada vez que esta luz de Check Engine aparece encendida en el tablero de instrumentos, recuerde que nada tiene que ver el funcionamiento mecánico del motor, sino que el problema que esta luz le está indicando pertenece al sistema de inyección de combustible. Y únicamente interrogando la computadora, usted puede saber con exactitud cuál es la componente o el circuito que se encuentra defectuoso. Asegúrese de contar también con una tabla de códigos. Estas tablas de códigos nos dan a conocer exactamente el nombre de la componente, debido a que el número no nos dice nada si no acudimos a un manual de códigos. Cuando se utilizara un sistema electrónico con problemas, recuérdese también que hay otro método, además de puentear
el conector de la computadora, también hay un método técnico que es utilizando un monitor OTC 2000 o 4000 o bien un escáner de fabricación Snap-on. Cualquiera de estas tres mini computadoras nos puede ayudar a interrogar la computadora del motor o del automóvil para saber o extraer los códigos que representen problemas, indicándonos cuál es la componente o el circuito defectuoso. La única diferencia está en el costo de las componentes. Si nosotros llevamos a cabo el método análogo, o sea, colocar un puente o una llave de prueba en el conector asignado o en el conector de autodiagnóstico, el costo es menor, mientras que si tenemos que comprar un monitor OTC 2000 o 4000 o bien un escáner de fabricación Snap-on, el costo es más elevado, pero también le daremos a conocer o enseñarle cómo usted puede conectarlo, utilizarlo, programarlo y extraer los códigos de problemas si usted cuenta con uno de ellos. Utilizando el monitor OTC 4000, también podemos llevar a cabo la interrogación de la computadora de una manera o método técnica. Este tipo técnico requiere del uso del monitor, el adaptador correspondiente al vehículo a probar. En el caso de este motor es un General Motors y por lo consiguiente estamos utilizando un adaptador para el conector de autodiagnóstico que corresponda a General Motors, el cual debemos hacer contacto directo en el conector. Lo conectamos en el conector de autodiagnóstico y posteriormente el monitor 4000 debe de hacerse contacto con el adaptador vehículo General Motors. Para alimentar de corriente al monitor hay dos formas. Una, haciendo contacto en el encendedor de los cigarros, ya que en la mayoría de los casos el conector de autodiagnóstico se encuentra debajo del tablero, o bien utilizando un adaptador para hacerlo contacto directamente en el negativo y positivo de la batería. Ya que conectamos el monitor, lo único que falta es utilizar el cartridge o cassette correspondiente del vehículo que va a ser interrogado. Este cassette dice 3 en 1 domésticos. Abarca para vehículos General Motors, Chrysler y Ford. Lo conectamos en el monitor y obtenemos el encendido del mismo. Y dice, presione la marca seleccionando número 1 para General Motors, número 2 para Ford, número 3 para Chrysler. Como el motor a probar es fabricación General Motors, presionamos la tecla o botón número 1 y abarca para vehículos del 80 hasta el 91 de fabricación General Motors. Posteriormente dice entre el año del modelo. El año del motor a prueba es 85. Entonces tenemos 1991, debemos de cambiarlo por 1985 y presionamos la tecla Enter para que este año que hemos programado en el monitor quede en la memoria y sea programado el monitor. Luego nos dice que entremos el número de identificación del motor, o sea, el VIN number, número de identificación del vehículo. Este VIN debe de ser el octavo dígito. ¿Dónde adquirir este octavo dígito?
Enfrente del volante, en el tablero de instrumentos, tenemos una tablita que se encuentra numerada 17 o 13 dígitos. Debemos de contar de izquierda a derecha en esta numeración hasta localizar el octavo dígito. Este octavo dígito tenemos que introducirlo o programarlo en el monitor para que sepamos o para que el monitor programe exactamente al motor que se está probando. Esta numeración es la identificación del vehículo, o bien conocida como VIN number, y se encuentra en la parte de arriba del dashboard o tablero de instrumentos. Por lo consiguiente, usted debe de localizar el octavo y hacerlo acceso. En el automóvil a probar es el número 0, debido a que es modelo 85 y el octavo pertenece al 0, y luego presionamos la tecla o botón Enter. Y nos dice que es un 85 Pontiac Electronic Fuel Injection. Colocamos el modelo, el año del vehículo o del motor, que corresponde a 85, y nos da a conocer también que el octavo VIN number o número de identificación del vehículo es la letra F. Letra F y Enter, y nos pregunta que presionemos el número 1 para si es carro y número 2 si es una troca o pickup. El motor es de un carro de pasajeros, presionamos el número 1 y aparece que es 85, VIN F y sistema de inyección electrónica de combustible. Las funciones a diagnosticar son los sensores, el funcionamiento de los sensores, los códigos defectuosos y la identificación de la computadora. Anteriormente hicimos la interrogación por medio de un clip o una llave de prueba, haciendo contacto en los terminales asignados del conector de autodiagnóstico, y verificamos que en la memoria de la computadora se encontraba grabado el código número 22, que significaba que se encontraba abierto el circuito del sensor TPS. Si nosotros, utilizando el monitor 2000 o 4000, hacemos contacto el número 2, que significa el código defectuosos, los datos de las lecturas no aparecen hasta que se coloque la llave del interruptor en la posición ON. Al colocar la llave de encendido ON, nos damos cuenta que dice que los códigos defectuosos son el número 22, que significa Open TPS Circuit, o sea, el circuito del sensor de la posición del estrangulador abierto. Recuerde que nosotros, a propósito, desconectamos el conector eléctrico del sensor TPS para hacer que la computadora registrara el código número 22, que significaba problemas en el TPS. Como puede usted darse cuenta, hay dos formas cómo se puede interrogar una computadora: o bien utilizando un método análogo, que significa hacer un puente en el conector de la computadora, o bien utilizando un monitor 4000 para obtener los datos en forma digital, ya que estamos obteniendo el mismo código 22 que la luz de Check Engine nos dio a conocer por medio de sus destellos. Las primeras pulsaciones de la luz de Check Engine tienen un valor de 10 cada una de ellas. Después de una pausa, sigue otra serie de pulsaciones que son más rápidas y tienen un valor de 1 cada una de ellas. Por lo consiguiente, el código 22 fue anunciado por dos destellos, una pausa seguida de otras dos pulsaciones más rápidas para darnos a conocer el código 22. De igual manera, el monitor 4000 nos da a conocer el mismo código 22. Bien, si hubieran otros problemas grabados en la memoria de la computadora, únicamente tenemos que presionar
cualquiera de estas dos flechas para arriba o para abajo, que significan, presionando la de arriba, si hay códigos que son arriba del 22, y presionando la de abajo, si hay códigos que sean abajo del código 22. Por ejemplo, si hubiera grabado en la memoria de la computadora un código 15, tendríamos que presionar la flecha hacia abajo, que es un número inferior al 22. Como no hay ningún cambio en el número 22, significa que no hay ningún código abajo del 22. Y luego presionamos la flecha hacia arriba. Y tampoco aumentó o cambió de código. Esto significa que en la memoria de la computadora únicamente se encuentra grabado un problema, que es el circuito del sensor Throttle Position Sensor abierto, porque se encontraba desconectado el conector o bien cuente con problemas el circuito, en el caso de que a la hora de diagnosticarlo en un automóvil le dé a conocer dicho código. Realicemos otras pruebas más que se pueden lograr por medio de este monitor. Ya sabemos que el código defectuoso es el 22, pero nosotros lo grabamos a propósito y aún todavía se conserva en la memoria de la computadora. Para eliminarlo de la memoria de la computadora es necesario desconectar la batería por 10 segundos, el negativo de la batería por 10 segundos. De esta manera se elimina el código en la memoria y acá en el monitor nos dará a conocer no codes. Cada vez que nos diga no codes el monitor o no códigos, el monitor OTC 4000, significa que el sistema de inyección no cuenta con ningún problema electrónico. O sea, no hay problemas en los sensores, no hay problemas en los circuitos eléctricos del sensor, no hay problemas en el voltaje que alimenta el sensor, no hay problemas directamente en la computadora. Si el problema en el motor persiste, además de interrogarla y darnos cuenta que no hay códigos de problemas, entonces no trate de solucionar el problema en el sistema de inyección. Asegúrese de probar entonces la presión del combustible en el sistema para ver si esta presión no se encuentra arriba o abajo de lo especificado. O bien, asegúrese de que cuente con buen alto voltaje en el sistema de ignición, buena compresión en el sistema en el motor, buena compresión en los cilindros del motor, así como posteriormente le daré a conocer cómo en los motores que son electrónicos en la inyección y en la ignición deben de saberse colocar a tiempo. El tiempo de encendido es necesario saber cuál es el método que se debe de llevar a cabo para lamparear o utilizar la lámpara de tiempo para saber a cómo está el tiempo o cuándo ajustar el tiempo si éste se encuentra afuera de lo especificado. Pero regresando a la operación del monitor, mode significa salida en el monitor o exit. Si presionamos mode, regresamos nuevamente a las funciones de diagnóstico, donde nos aparecen la función de cada uno de los sensores, los códigos defectuosos y el número de identificación de la computadora. Si colocamos número 1, presionamos número 1, nos está dando a conocer los módulos que podemos probar por el monitor. Número 1, entre el número de módulo de cada sensor, comenzando por el número 1 y Enter. Aparece en el módulo número 1 las revoluciones por minuto del motor, RPM o RPM, las cuales están en 0. La razón por la cual está indicando una lectura de 0 es debido a que el motor se encuentra apagado y para obtener revoluciones en el monitor es necesario que el motor se encuentre encendido. Veamos.